Traducción del primer párrafo del resumen de la obra La Odisea, escrita por Homero. Años después, esta palabra significa después de. Entonces pasamos a la guerra. Recuerden la guerra de Troya. Esto lo trabajamos en el primer periodo. Debemos decirlo de la siguiente manera: Troy War, la guerra de Troya, Odiseo o Ulises. En la Primero va el adjetivo y luego el sustantivo. Versión latina. La palabra del en inglés no existe, pero sí de el. Texto es, vamos a ponerle rojo, un verbo en pasado considerado muerto por. De aquí en adelante vamos a encontrar varias veces verbos que terminan en ar, ir, verbos en infinitivo. Estos verbos se escriben eh, bien sea con tú o bien sea con ing. La razón de cada una de las dos es que aquí no podemos poner tú porque hay otra preposición antes. Ambas son preposiciones, no deben ir dos preposiciones juntas. Entonces dejamos ing. Llevar demasiado. Bueno, este es el verbo llevar, pero queda mucho mejor si decimos estar. Por estar demasiado, son estas dos palabras, demasiado tiempo, sin haber, el verbo haber, regresado a casa. La palabra home, que significa casa, hogar, casi nunca recibe la palabra to antes. Es decir, quienes hablan inglés como su lengua nativa, generalmente no ponen to. Y ahí dice regresado a casa, aunque no esté escrito como tal. Ulises es el rey de. Vamos a poner esto más acá por. Bien, Ulises es el rey de Ítaca. Y, en realidad en inglés se escribe actually. Ha sido un verbo irregular. Capture, un verbo regular en pasado ahora. Y retenido es un verbo irregular, held, por. Dos formas de decir por y by. By es para indicar la autoría en este caso, que los autores de la captura y la retención es la diosa, entonces se debe decir by y no for. La diosa Calipso, y también por la autoría, el dios de el mar. Bueno, ¿cómo hacemos allí? El dios del mar, Poseidón, ¿quién? Desear en este caso es querer, y vengarse es el verbo en infinitivo, vengarse, y en inglés es to take revenge, tomar venganza de él, por haber
dejado, left, ciego, blind, su hijo. Voy a hacer una aclaración aquí. La palabra a, que es to, generalmente no se escribe en inglés si lo que sigue es una palabra distinta a un verbo. Cuando encontremos después de la palabra a un verbo, es necesario escribirla to. De lo contrario, no. Por eso aquí no se escribe, porque lo que sigue no es un verbo. Mientras tanto, meanwhile, la esposa de Odiseo. Esto se escribe de la siguiente manera: Odiseos con una comita y una S. Esto lo explicamos mucho a lo largo del bachiller. Odiseos wife. Penélope. Es el ejercicio, este movimiento anterior de Odiseos wife se llama posesivo sajón para quien lo quiera estudiar con más detenimiento. Recibe, debe tener una S porque estamos hablando de ella y esto es presente. Continuously, otra vez, la palabra a, ¿la recuerdan? Acá, a su hijo, no la pusimos porque no seguía un verbo. Acá tampoco sigue un verbo, entonces no la ponemos. Continuously, men, hombres, vamos a poner esto un poquito más acorde. Hombres que pretenden. Pretender es casi lo mismo que desear. Otra vez ponemos want, que quieren. Casarse, el verbo casarse es to marry. Un verbo en infinitivo. To marry with her. Bueno, vamos a ponerle allí. Para. To. Para. La palabra to significa a y también para. A y también para. Para ser el. Vamos a ponerle color. El rey. Rey. Creyendo. Believe. Esto es creer. Creyendo. Firmemente que Odiseo regresará. Esto es futuro. Will return. Regresará. Nunca se debe poner aquí en la mitad. Eso, ahí en la mitad. Will, perdón. Never return. Punto. Ella se niega. El verbo negarse es refuse. S porque es presente. Ella se niega. Encontramos la palabra a y después si hay un verbo, entonces hay que ponerla. A creer. Otra vez el verbo creer. Esta verdad. Y por ello manda. Aquí, ¿quién manda? Ella. She, enviar o mandar. S porque es presente. ¿Qué sigue después de la palabra a? ¿Un verbo? No, sigue su. Entonces no ponemos la palabra to. Simplemente su hijo. Telémaco. A. ¿Sigue un verbo? Sí, sigue buscar. Entonces, to y buscar en inglés es look for. Bueno, vamos a poner una sola palabra. Search es buscar. También. To search. ¿Qué sigue después de la palabra a? ¿Un verbo o una palabra distinta? No es un verbo, entonces no la ponemos. Su padre. Muy bien, esa es la traducción. Nos tomamos 9 minutos porque obviamente estábamos explicando y porque aquí hay muchas más palabras de las cuales ustedes deben traducir en su ejercicio. Entonces allí terminamos con el primer párrafo.